Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy les voy a contar una experiencia mía muy buena de cómo hice una inmobiliaria sin dinero hace casi 20 años atrás. Que en ese momento yo la llamaba una inmobiliaria virtual, una inmobiliaria digital. Para que ustedes se den una idea, eso era una verdadera locura. Porque hace un tiempo atrás hablar de algo digital, hablar de algo virtual, todo el mundo me miraba muy, pero muy raro. Pero muy raro me miraba. Porque todo era imagen, era saco y corbata, era oficina, era todo perfecto. Pero yo venía de un viaje, que había estado viajando mucho por Latinoamérica, había empezado a usar internet, no estaba Facebook, había MSN, recién aparecían algunas páginas gratuitas como LX, Viva Avisos, que ni siquiera sé si existen hoy. Y bueno, y la realidad es que la inmobiliaria virtual nace como una visión, pero a su vez nace como una necesidad. No tenía un mango, no podía alquilar una oficina, no tenía para comprar muebles, no tenía para comprar computadoras ni nada de eso. Pero ya llevaba un tiempo en el rubro inmobiliario y ya había aprendido bastante del mercado. Entonces decido en mi ciudad Rosario armar la primera inmobiliaria virtual. Y la llamaba así y la presentaba así. Voy a serte sincero, al principio la llamaba así y la presentaba así como para parecer distinto, pero la realidad era que no tenía un mango. Esa es la realidad. Bueno, invertí ahí un dinero que tenía y armé la primer página web inmobiliaria de la ciudad y de la región, donde compro un dominio que se llama departamentosrosario.com. Porque en esa época tener palabras clave en Google era fundamental. No existía AdWords, no existía Google Analytics, no existía absolutamente nada. Entonces, ¿qué hago? Armo una página web y en esa página web no tenía tanto espacio, me permitía poner algunos proyectos, algunos departamentos. ¿Y cuál era el proceso que hacía? El proceso que hacía era sacar fotos con cámara digital, la que después la enchufabas a la computadora, bajabas las fotos, una cámara muy pobretón que tenía. Los celulares ni tenían cámara en esa época. Y bueno, sacaba fotos, elegía algunas, las subía en la web y a su vez esa web, como tenía palabras claves donde la gente empezaba a buscar en Google, que era Departamentos Rosario, siempre estaba arriba, estuvo durante muchos años orgánicamente arriba, sin poner un mango, o sea que la gente me encontraba muy fácil. Y aparte de eso, que la gente me encontraba muy fácil, lo que hacía era publicar en estas páginas gratuitas, las que más me acuerdo eran OLX y Viva Avisos, pero había 2 o 3 más, y me puse la disciplina de publicar avisos todos los días. Más o menos publicaba 50 avisos por día. Esos 50 avisos trataba de que no sean iguales, cambiaba fotos, a lo mejor el mismo departamento lo publicaba 50 veces, pero con una foto distinta, con una descripción distinta, con un título distinto, porque también pensaba que la gente buscaba departamentos para estudiantes en Rosario, departamentos como inversión, zona estudiante, departamentos para vivienda en tal zona. Entonces publicaba. Claro, en el transcurso de 3 meses, de 90 días, los 3 meses mágicos, como digo yo, hace el cálculo, 50 avisos por día, tenía minada la web, donde en esos avisos no se publicaban propiedades, en esos avisos se publicaban cualquier otra cosa. Me estaba haciendo un café. Se publicaba cualquier otra cosa ahí. Y yo le daba, publicaba avisos, publicaba en mi web, le daba con muchas ganas a todo, ¿no?
Y lo que resultó fue que en un corto periodo me empezó a contactar mucha gente. Entonces, al contactarme mucha gente, todo para mí empezó a cambiar. Empezó a cambiar y ¿qué es lo que yo veía? Que mucha gente de Rosario, voy a acomodar un poco esto, que mucha gente de Rosario compraba, obviamente, pero había mucha gente alrededor de Rosario, que era la gente del campo, que el campo en esa época empezaba a andar muy bien en Argentina, empezaba el boom de la soja. Entonces, la gente me contactaba por los avisos, por las distancias. Muchas veces los padres le decían a los hijos que buscaban, porque en esa época todas las inmobiliarias vendían a través del diario. Avisos en el diario, era una chorrera de avisos con palabras cortitas, porque la gente trataba de ahorrar porque te cobraban por letra o por palabra. Entonces anotaban ahí y llamaban. Bueno, a mí me contactaban por mail, por teléfono. Empecé a responder muchos mails. Entonces la gente me decía, mira, voy a viajar a Rosario dentro de una semana. Estoy queriendo comprar un departamento, un dormitorio. Entonces yo me tomaba el tiempo de armarle un mail por departamento, porque no soportaba más la memoria del mail como para mandar fotos, esas cosas. Una descripción, un planito, 2 o 3 fotos, y a lo mejor le mandaba, no sé, 5, 10 oportunidades. Entonces la gente empezaba a ver mucho en su casa. No existía eso, vamos a recordar eso. Entonces le mandaba eso, la gente desde su casa lo miraba tranquilo y me decía, che Martín, gracias por toda la info que vos me mandaste. Vos calculá, en esa época llamaba a una inmobiliaria y la inmobiliaria le contaba, pero no le mostraba fotos, no existía eso. Entonces le mandaba, la gente me contactaba y me decía, mira, de las 10 unidades que me mandaste me gustaron estas 3. El viernes viajo para allá, ¿nos podemos encontrar? Sí, nos encontramos. Listo. Quedábamos una dirección a encontrarnos, iba a buscar las llaves si era un proyecto, depende. Yo no tenía oficina, no tenía portátil, había desarmado un toilet en la casa de mi mamá y había puesto una computadora de escritorio vieja y trabajaba ahí. Entonces, ¿qué hacía? Yo vivía en un barrio que estaba más o menos a 40 minutos del centro. Me tomaba un colectivo, me iba a donde estaba el departamento, me bajaba 2 o 3 cuadras antes, esperaba a la gente y teníamos que ir a ver otros departamentos. Y la gente obviamente siempre iba con auto, entonces decía, bueno, puedo ir con vos, y en ese viaje, ir recorriendo otras unidades, yo iba con ellos en el auto, pegaba buena onda, los conocía, seguíamos hablando, y así empezaron a surgir mis primeras ventas. Hasta que se empezó a correr la bola de que había un chico que te buscaba propiedades en Rosario y empecé a trabajar mucho con la gente del campo. Mis clientes eran todo el campo o de afuera. En esa época mucha gente se había ido a vivir a España, Inglaterra, porque había pasado todo el tema de la crisis del 2001, y mucha de esa gente que juntaba algo de guita también me contactaba, y vendí muchos departamentos argentinos que viviendo en el exterior, también siempre por distancia. Y a veces lo que hacía, le mandaba toda la info, le gustaba, entonces me encontraba con el padre, con el hermano, y iba a visitar las propiedades con ellos. A veces viajaban ellos, a otros me compraron sin verlo, simplemente de la info que yo le mandé, y se empezó a poner muy bueno el negocio, muy bueno. Habrá pasado un año y medio, me pude comprar un autito, me pude comprar una portátil, después invertí en una oficina, y así arrancó la inmobiliaria virtual. Que durante muchos años, Departamentos Rosario, la página web, no existía Zona Pro, no existía Mercado Libre para propiedades, o no sé si existía Mercado Libre. Estaba siempre bien posicionado, entonces me llegaban mucha cantidad de consultas, invirtiendo 0 pesos en el diario, que las inmobiliarias en esa época gastaban fortuna en el diario, en avisos más grandes en el diario, en los lineales o en cartelería. Yo nada de eso, no tenía competencia. Obviamente con el tiempo las inmobiliarias se fueron aviando, se fueron ayornando,
hicieron eso. De todas maneras, cuando se ayornaron y todo eso, tuve la suerte de agarrar el Facebook, que recién arrancaba, no existía Instagram ni nada, y también por Facebook he vendido cualquier cantidad de propiedades. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto es súper interesante, porque hoy, con toda la tecnología que tenés, cualquier hijo de vecino, cualquier persona normal puede armar una inmobiliaria virtual. ¿Por qué? Porque hoy tenés Instagram, TikTok, tenés un montón de cosas. ¿Qué pasa? Cuando vos decís, che, tengo que armar una inmobiliaria, decís, bueno, a ver, un local me sale $1.500, más los impuestos, más internet, más esto, más una secretaria, más la luz, y bueno, no sé, necesito $2.000 mensuales. Cuando no estás generando, te pinchás automáticamente. Pero ahora vos podés generar un Instagram, que a su vez lo replicás en un YouTube, en una página web, en un TikTok. Podés generar algo en LinkedIn y tenés todo con la misma imagen. Y lo que haces es agarrar un nicho. Por ejemplo, decís, bueno, voy a vender terrenos en tal barrio o en tal zona. Voy a dedicarme a los alquileres temporarios. Que eso, en otro video voy a explicar cómo funciona el tema de los alquileres temporarios para administrar por Airbnb a gente que tiene varias propiedades y no tiene el tiempo o no le gusta hacer. O voy a dedicarme a la venta de departamentos desde el pozo, o voy a dedicarme a la venta de departamentos terminados, o lo que quieras, galpones, campos. Agarrás un nicho, empezás a conseguir material, no importa si te pagan, no sé si conseguís material compartido con otra inmobiliaria, si conseguís material donde la constructora te dice no te conoce nadie, no te pago comisión, solamente cobrásela al cliente, o empezás a conseguir material del nicho, te empezás a hacer un experto en precios, en calidades, empezás a aprender mucho, empezás a generar contenido. Obviamente, en un mes no vas a vender nada. Esto como cualquier cosa. Te querés recibir de abogado, tenés que estudiar 5 o 6 años. Te querés ponerte un bar, un restaurante y tenés puntos de equilibrio a los 3, 4, 5 años de recupero. Esto querés ir al gimnasio, querés correr un maratón, tenés que entrenar, no podés en un mes correr un maratón. Bueno, esto es igual, le tenés que dar, tener disciplina. A la gente que quiere aprender yo le doy unas ciertas blueprints que son innegociables, las tenés que hacer. Tenés que empezar a verte mejor vos mismo, tenés que entrenar, sentirte bien, con buena energía, estar contento, estar feliz y le das. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el negocio inmobiliario es muy interesante. Yo cuando arranqué estuve mucho tiempo sin vender nada, pero me acuerdo que tenía una persona que siempre la veía, que andaba siempre una carpetita y 3 campos, una carpetita y 3 campos. Tuvo como 2 años que lo veía y siempre estaba igual. De repente apareció con un Mercedes-Benz, con otra pilcha, y digo, ¿qué pasó? Cuando me pongo a hablar, vende el campo. Porque claro, el negocio inmobiliario puede estar un año entero, vender una propiedad y ganarte una comisión de 40, 50, 60, 100 mil, 200, 300 mil dólares. Depende de la propiedad que vos tengas. Pero vos calculale que si vendiste 2 propiedades, no sé, de 500 mil dólares, ganaste 60 lucas. 60 lucas anuales en un año entero de trabajo está muy por arriba de lo que gana un empleado de comercio. Así que crear una inmobiliaria hoy, si la creé yo hace 20 años digital y me fue bien, imagínate hoy con toda la tecnología que tenés. Tenés más competencia también, tenés que ponerle más trabajo, pero también la gente hoy busca directamente por ahí. Así que no hace falta que pagues avisos millonarios, no hace falta que inviertas un montón de dinero en publicidad en las redes sociales. Hay maneras orgánicas de generar marcas personales y que te vaya muy bien. Y bueno, esta es un poco la historia. Te dejo un abrazo.